Perfecto. Muy buenas tardes con todas y con todos. Bienvenidos a una edición más de sus conferencias jurídicas virtuales gratuitas, La Voz del Colegio. En esta oportunidad nos acompaña amablemente la doctora Emperatriz Pérez Castillo, juez superior de Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Con el tema de la etapa de juzgamiento, queremos cederle el uso de la palabra al doctor Luis Mitacuray, decano de la Orden, para dar las palabras de bienvenidas y para el tema de la inauguración del evento. Doctor Mita, muy buenas tardes. Gracias, doctor Pichi. Con enorme satisfacción, el Colegio de Abogados del Callao tiene el honor de presentar a la ponente, a la doctora Emperatriz Pérez Castillo, como bien lo ha dicho el doctor Luis Ichi Mesa. Ella es magistrada de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao. Y nosotros nos sentimos muy gustosos, doctora, que haya aceptado compartir con los miembros de la orden y los que están enlazados. Y en esta oportunidad le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mita. Agradecerle por las palabras de bienvenida, reiterarles el agradecimiento a la doctora Emperatriz Pérez. Un especial saludo a todos los asistentes el día de hoy que nos acompañan de manera virtual por el tema del link del Zoom, por el tema de YouTube, por el tema de las redes sociales, por el tema de Facebook. A todos ellos muy buenas tardes en nombre del Ilustre Colegio del Callao. Doctora Emperatriz Pérez, muy agradecido nuevamente en nombre del Ilustre Colegio del Callao. Les doy el uso de la palabra. Muchas gracias. Bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Primero agradecer por la gentil invitación. Mis felicitaciones al señor decano del Ilustre Colegio de Abogados del Callao y también a su director de publicaciones y conferencias, el doctor Luis Ichi. Lo digo con toda sinceridad, yo creo que la decanatura del doctor Mita ha ingresado con mucha fuerza en lo que al enfoque académico se refiere, porque yo en el tiempo que llevo precisamente en la Corte del Callao, no veo que las conferencias de esta naturaleza pudieran darse con tanta reiteración, ¿no? Y desde ahora yo los felicito porque en verdad todos quienes conforman los operadores del sistema jurídico, no solo jueces, fiscales, defensores, y entre ellos la defensa de ustedes mismos, que ejercen de manera privada, pues se requiere de una gran capacitación y soy testigo de la ardua capacitación que han realizado en su momento el doctor Mita Kurai, así como también el doctor Ichi, tan conocido por todos, ¿no? Bueno, luego de estas breves palabras y mi felicitación y agradecimiento por la invitación, voy a referirme ya, entrar al tema en sí. La etapa de juzgamiento. Sin duda, todos sabemos y lo hemos expresado muchas veces que es la etapa más importante del proceso penal, del actual proceso penal. Sin embargo, permítanme efectuar una suerte de contextualización. ¿Cómo es que hoy en día manejamos esas categorías en esta etapa de juzgamiento distinta a la que en su momento hemos tenido, pero que sin embargo aún se mantiene en rezago, porque recordarán ustedes que habiendo entrado en vigencia el Código de Procesal Penal en la Corte del Callao a partir del 1 de julio del año 2017, pues aún hay salas liquidadoras que vienen todavía conociendo del antiguo sistema, Código de 1940. ¿Qué pasa hacia las décadas del año 80 aproximadamente, ¿no? Hacia la década del 80 teníamos pues eh, gobiernos militares autoritarios que cayeron y dieron lugar más bien a un sistema democrático. Y dentro de este posicionamiento de un sistema distinto, dio lugar pues a lo que hoy conocemos como la constitucionalización del derecho penal y por supuesto las reformas que en aquel tiempo eran necesarias, ¿no? Y sin duda la reforma más importante era el cambio del sistema, ¿no? Un sistema que hasta hace poco inquisitivo, sobre todo ustedes recordarán las duras críticas que se efectuaron al proceso sumario y que se seguirán efectuando,
¿no? Por la conjugación de roles que existen en el juez, sobre todo, quien tiene que a efectuar la actuación probatoria y luego emitir una decisión, ¿no? Pues con este nuevo sistema las cosas, se entiende, han cambiado. No me voy a permitir hacer una evaluación porque no es el tema y creo que eso daría para largo, ¿no? Sendas conferencias de grandes juristas, críticos, jurídicos hacen entrever que hay algunas falencias en este nuevo sistema, ¿no? Y qué duda cabe, sí, sí las hay, y eso hay que admitirlo. En ese contexto, decía, de nuestra región, los éxitos no se han medido de manera igual, ¿no? Al contrario, han sido dispares, porque recordarán ustedes que optaron en algunos países que la entrada en de vigencia de esta reforma sea de manera progresiva, como en el nuestro, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en otros países, como Colombia, por ejemplo, el sistema ingresó y se implementó de pleno, ¿no? Y eso generó, según sabemos, serios problemas, ¿no? Porque era cambiar, como decimos coloquialmente, de un chip a otro, ¿no? Porque siempre quedarán esos rezagos porque uno va formándose en el camino de una manera. Voy a compartir con ustedes algo que le escuché decir al doctor Del Río Labarte. ¿Cómo extraño mi autoapertura de instrucción? Algunos extrañan o extrañan, sí, em, algunas categorías que funcionaron tal vez mejor con el anterior sistema. Pero bueno, vamos a tratar ya después de esas notas previas propiamente de lo que es el juzgamiento, como decíamos. A ver, todos sabemos algo de perogrullo hoy en día, ¿no? Que es que este proceso penal se conforma por tres etapas. Parecería un poco em, reiterativo señalar siempre que todo parecería estar dividido en tres. Pues bien, las etapas del proceso están divididas en tres, ¿no? Una etapa de investigación preparatoria que comprende la preliminar, que a veces se vuelve tan larga que ya queda poco para la preparatoria, una etapa intermedia y una etapa de juzgamiento, que es la que vamos a abordar, y voy a ver mis tiempos para no extenderme más allá del tiempo que suele darse en este tipo de eventos. Pues bien, primero debemos señalar que esta etapa se rige sin duda por principios, ¿no? Es la etapa de juzgamiento, que es, digamos, la etapa estelar, principios que ustedes bien los conocen, pero que yo quiero reparar en el siguiente sentido. Hay fenómenos externos que a veces cambian la vida de los seres humanos, ¿no? Y a nosotros de alguna forma nos cambió pues el COVID, ¿no? Que no tiene nada que ver con el derecho penal, pero nos cambió el esquema, porque a partir de allí tuvimos que echar mano a la virtualidad, ¿no? La virtualidad que vino para quedarse de alguna forma, porque eh, tal vez no hubiera sido posible una conferencia de esta naturaleza en este momento, de la forma como la venimos realizando. O de pronto las audiencias, desde tomando declaraciones a testigos que están en distintos lugares, son hoy en día una realidad gracias a la virtualidad, ¿no? Por eso el tema de la inmediación por allí podría ser muy discutible, ¿no? Podría ser muy discutible en tanto em, lo hacemos de forma virtual. Es más, y yo estoy segura, y muchas veces lo piden en el trabajo de rutina, el trabajo de diario, es que los señores abogados son quienes más apuestan por la virtualidad y así lo solicitan inclusive, ¿no? Nosotros, bueno, sí tenemos la obligación de permanecer de manera presencial en nuestros despachos, pero laboramos de esta forma, ¿no? Entonces, por allí un poco que los esquemas vienen a cambiar y estos principios que parecían tan rígidos como la inmediación, por ejemplo, que rigen en el juicio oral, pues empiezan a tener unos matices diferentes, ¿no? La publicidad incluso podría verse afectada porque a partir de la virtualidad no siempre estamos permitiendo el ingreso de todos, ¿no?
porque, bueno, ya hemos visto y nosotros hemos sido testigos de cómo es que a veces se ha utilizado de mala forma la virtualidad, ¿no? Entonces tenemos que identificar qué personas están ingresando a las audiencias virtuales para que podamos, pues, identificarlos. Bien, entonces decía que de alguna manera se han relativizado estos principios o se han, digamos, han tenido ciertos matices, ¿no? Ciertos matices. Incluso la presencia obligatoria del investigado, como que también no deja de ser obligatoria, pero vamos, siempre se hace en esa línea, ¿no? De la virtualidad. Pero seguimos con esa regla de tres, ¿no? Nos planteamos cómo se desarrolla el juzgamiento en el Código Procesal. Ustedes lo saben perfectamente, colegas, ¿no? Una fase inicial, probatoria y decisoria, y más bien vamos a verificar en estas cuál nos puede traer una suerte de un punto de atención distinto a los demás, ¿no? En el periodo inicial, los alegatos preliminares, que son tan enriquecedores, no suelen ser generalmente muy claros, en la medida en que de pronto no se ha ido muy preparado para transmitir un buen mensaje, ¿no? Un alegato preliminar debes reunir ciertas características, no es el tema, pero vamos, es necesario, características de claridad, de facultad de poder haber concretado un hecho de manera clara y también concisa, ¿no? Que pueda, como ustedes conocen dentro de esas técnicas que bien manejan, persuadir al juez. Pero si ese mensaje no es claro, probablemente no llegue. Y eso para todas las partes, ¿no? Desde el Ministerio Público, la defensa misma, que requerirá pues que estos sean em, tal vez la puerta de entrada de el futuro éxito que cada quien se propone, ¿no? Pretende. Ahora bien, la defensa sin duda en esta fase o periodo inicial ya debería tener preparado haber estudiado básicamente la posibilidad que su patrocinado pueda acogerse o no a una conclusión anticipada de juicio, ¿no? Porque, valgan verdades, ¿qué genera en la praxis no haber ido preparado? Puede ser un tema estratégico también, pero no ir preparado ya con un estudio del caso hace muchas veces que esto genere una dilación innecesaria, ¿no? Porque nosotros solemos decirle a las partes en ese estadio que eh, lo piensen bien, que posponemos esa respuesta para otra fecha. Ustedes saben que la sala ve juicio, que es bajo unas reglas más o menos idénticas, que el código también señala que así se puede hacer en segunda instancia, ¿no? Entonces, la recomendación es pues ir preparado ya a una etapa de juzgamiento que permita a todos hacer esta etapa una etapa viable, ¿no? Una etapa en la que todos podamos avanzar. Y luego el periodo probatorio. En el periodo probatorio, sin duda alguna, quien no tiene pruebas, pues probablemente no tenga mayor éxito en sus pretensiones, ¿no? Y sabemos bien que hay un orden establecido en el Código Procesal en las actuaciones probatorias, ¿no? En lo que va de la declaración del acusado, bueno, es el derecho que se tiene a declarar o no hacerlo, guardar silencio. Que bien conviene aclarar que no es un derecho a mentir, ¿no? Sino que al amparo del principio de no autoincriminación, esa persona pudiera alegar no precisamente tal cual ocurrieron los hechos en la realidad, sino a lo que su derecho convenga, ¿no? Pero sí, por favor, tengamos en cuenta que no nos asiste el derecho a mentir, sino a ampararnos en un principio de no autoincriminación.
En el examen de los testigos y luego peritos, conocemos, y si no lo conocemos, habría que afianzar de sobremanera el interrogatorio cruzado importantísimo, en donde muchos señores abogados o los fiscales mismos encuentran serias dificultades a veces, ¿no? Por el tipo de preguntas, por la forma en que se hace, que muchas veces lo que ha venido a generar son situaciones muy de mucha rigidez y de tensión, ¿no? Porque cada una de las partes sin duda quiere tener la razón y entonces el juez está allí en el centro como una suerte de árbitro, ¿no? Con las facultades que la ley le asiste y siempre tratando de, em, en la dirección del debate, centrar ¿no? Porque, valgan verdades también, se produce en la realidad, en nuestra praxis diaria, que muchas veces no se es muy claro o preciso en nuestras pretensiones, como vengo diciendo, ¿no? Entonces, importante sobremanera tener en cuenta que debemos enviar siempre mensajes claros, preguntas precisas y bien estudiadas, ¿no? Y el periodo decisorio, que sin duda alguna, digamos, es el periodo final en el que las partes bueno, también tendrán que encontrarse bien preparadas en el orden cuya intervención se realizará en el orden que establece la norma para efectos de realizar los alegatos que a su interés convengan, ¿no? Dependerá mucho, sin duda, que del desahogo probatorio que se haya realizado durante el juicio a efectos de que a futuro las partes puedan pues tener la mayor cantidad de herramientas necesarias que le permitan darle la razón si así la tienen, ¿no? No es tampoco mi tema el desarrollo del alegato de apertura, además ya lo hemos pasado al presentar el esquema, pero algo que sí conviene recordar es que es una importante oportunidad. Recuerden ustedes que es la primera oportunidad en que las partes se comunican o comunican sus pretensiones al juzgador, ¿no? Entonces, eh, allí sin duda mm, mm, vamos a delinear de alguna forma nuestra participación, ¿no? Y luego en la estructura de aquel alegato de apertura, pues también debemos tener una estructura que nos permita llegar y llevar el mensaje de forma clara como venía indicando, ¿no? Entonces, eso también tiene una estructura eh, en tres segmentos, ¿no? Que es el aspecto fáctico, jurídico y probatorio, ¿no? Allí yo me permito hacer un paréntesis porque hay un serio problema en el aspecto fáctico en la medida en que tengamos pretensiones alternativas por parte del persecutor del delito, en donde muchas veces puede haber un forzamiento en la construcción de una imputación que hará que muchas veces tengamos dificultades en el desarrollo del juicio, ¿no? Lo digo en forma clara. Ocurre que no siempre se construyó la mejor imputación o la imputación de manera concreta, correcta, y eso hace que se genere una tensión constante en el desarrollo de un juzgamiento. En la medida en que ese aspecto fáctico no ha sido muchas veces debidamente no se ha producido un encaje entre lo fáctico y lo jurídico que hace y la adecuación típica, como la conocemos, que hace que muchas veces tengamos serios problemas, no hay una suerte de control que al final lo que va a traer de pronto sería una desvinculación por parte de los juzgadores que al final lo vamos a ver. Bien, esta estructura sin duda es quien generalmente la conservará es el persecutor, ¿no? La persona que requiriente, más que el abogado que tiene más bien
una gama de posibilidades que permiten sus alegatos de apertura, ¿no? Bien, ya hemos señalado cómo es así, que arribamos o no a una conclusión anticipada y que para esos efectos pedíamos o se exige que vayamos preparados para tener ya una respuesta, ¿no? Porque dependerá pues que el encausado acepte o no responsabilidad, porque además eso tendrá que ser explicado de manera muy clara y precisa por el juez a efectos de que eh, una persona sometida a proceso pues pueda ser, pueda voluntariamente expresar de forma positiva o negativa la voluntad de admitir o no cargos, ¿no? Eso no es ninguna exigencia, pero sí debe quedar de manera muy clara que permita entender al encausado que es una única oportunidad en donde ya a este nivel, a esta etapa del juicio, eh, podría obtener determinados beneficios, ¿no? Y que en todo caso deberían, obviamente, ser aprovechados, de ser el caso, ¿no? De así considerarlo. Sin duda, en esta fase inicial también la posibilidad de la solicitud de pruebas nuevas, y conocemos bien qué tenemos que entender por pruebas nuevas, porque aquellas que ofrecimos en su oportunidad es precisamente en una audiencia de control y lo que se produce con posterioridad a este es que recién constituirá una prueba nueva, ¿no? Solamente así serán admitidos, ¿no? Cuando tengan esta característica en específico. En el segundo segmento, como bien lo veíamos en la ilustración inicial, la actividad probatoria se rige por el principio de aportación de partes, ¿no? Este es un sistema adversarial y por aquí con algunas matizaciones también, pero qué duda cabe que requiere del ofrecimiento o el aporte probatorio de las partes, ¿no? Excepcionalmente, bien conocen que el Código Procesal contempla la figura de la prueba de oficio, que también la vamos a abordar, ¿no? Y que el ofrecimiento de las pruebas en su momento requieren pues de características de exigencia, ¿no? Su conducencia, su utilidad y su pertinencia. Explicada cada una, que permitirá en su oportunidad, decía, su admisión. No serán pruebas, ya conocemos, máximas de experiencia, las leyes naturales, las normas jurídicas, entre otros. Y aquello que es abundante puede también mm, el juez ponerle algunos límites, porque así la norma lo señala. Lo que sí no está permitido es usar métodos pues que linden con la afectación a la libertad de la libre determinación de quien es sometido a proceso. Su autodeterminación siempre ha de ser respetada, o, y ni tampoco pueden obtenerse pruebas con violación de los derechos fundamentales, ¿no? Porque si algo alguna exigencia nos ha traído este sistema es que hemos de actuar en respeto de los principios antes que las normas. Por eso existe hoy en día la posibilidad de plantear incluso tutelas cuando las partes sienten que se les ha afectado algún derecho, ¿no? Bueno, bajo los cánones y las precisiones también que trae el 71 de la propia norma, ¿no? En cuanto a las reglas de actuación probatoria, lo hemos ya señalado, en el orden en que la norma también ha establecido: el examen del acusado, este puede o no declarar conforme a su derecho, testigos, peritos y prueba documental, en las que hay que tener precisamente tener en claro el interrogatorio, las objeciones, la rigurosidad que hay que resolver en, en el desahogo del juzgamiento y en la actuación probatoria propiamente, ¿no? Vamos a pasar ello para poder revisar básicamente
los puntos que considero yo constituyen hoy en día una problemática en el juzgamiento, ¿no? Son los alegatos finales, ya lo hemos visto de alguna forma. Y este concluirá sin duda con la sentencia, ¿no? La sentencia en donde, luego de la deliberación correspondiente por parte del juzgador, este emitirá la decisión final, ¿no? Algo que considero de importancia en esta etapa de juzgamiento es que conversemos básicamente sobre las cuestiones problemáticas que nos puede traer esta etapa y que se vienen planteando en su desarrollo a partir de la propia norma, ¿no? Algunas figuras que se detectan como, por ejemplo, algunas categorías como la prueba de oficio, el interrogatorio del tribunal, la desvinculación procesal, son categorías que considero que pueden afectar el propio sistema, ¿no? Por un sistema que, si bien es cierto, no es un sistema adversarial puro, porque cuenta precisamente con esas instituciones jurídicas en el juicio oral que colisionan con ese sistema, ¿no? O sea, por esa razón, hoy entendemos que no estamos propiamente frente a un sistema adversarial puro, porque todavía se han erogado facultades al juzgador para que, por ejemplo, exista en nuestra norma la prueba de oficio, como señalaba. ¿Qué pasa con la prueba de oficio que aún que ha sido contemplada en este Código Procesal? El artículo 385, inciso 2 del Código Procesal Penal, precisamente contempla pues la prueba de oficio. Si esto, mm, si en la actividad probatoria corresponde a las partes, ¿es correcto entonces que sea el juez quien de oficio disponga prueba alguna? La doctrina ha propuesto que el juez debe autorregular su propia facultad, ¿no? Con el conocido el iura novi curia, no sé, el aprovechamiento de la experiencia del juez que permite superar la pasividad de las partes, pero el juez no es parte. Entonces, toca, sin embargo, a decir del Código Procesal que el juez puede bien disponer pruebas de oficio, ¿no? Entonces, al respecto ya hay pronunciamientos, como la casación que he citado aquí, la 1552-2017 de Lambayeque, en la que se ha considerado la prueba de oficio, que la prueba de oficio es discrecional. Y bueno, también el Código Procesal, en el artículo citado, también así lo ha señalado, ¿no? Como una facultad discrecional, no como una obligación. O sea, si el juez deja de hacerlo, no es que podría cometer una infracción, sino que es una facultad de la que él puede hacer uso, pero que sin embargo podemos advertir desde ahora que colisiona con el propio sistema, ¿no? Entonces, es allí donde nosotros debemos tener bastante cuidado porque la, la categoría como tal sí aparece regulada, ¿no? Pero deberían existir algunos límites, ¿no? Que permitan precisamente actuar en respeto del derecho que tienen las partes. Ahora bien, hay un sector que se adhiere a la postura del Tribunal Supremo Español, que aquí hago una cita, es una resolución de fecha 26 de diciembre del año 2003, en el que precisa algunos límites, como indicaba, como es que las pruebas deben estar vinculadas al objeto del proceso, que sería, imagínense que no lo sea, y que en las actuaciones de la causa han de encontrarse los fuentes del medio de prueba y la práctica de la prueba debe respetar los principios que le son inherentes a las partes, sin perjuicio de que las partes puedan ofrecer nueva prueba
para contradecir aquella prueba de oficio. Nuestro ordenamiento no lo contempla en ese sentido, pero sí la facultad, como indicaba, de disponer pruebas de oficio. Alguna vez escuchaba a una colega juez colombiana eh, en cuya legislación no se contempla esta figura, señalar que, si bien es cierto, Perú contempló esta posibilidad, esa facultad de actuar pruebas de oficio, sin embargo, lo aconsejable sería no aplicarla, ¿no? No aplicarla y dejar que sean las partes las que actúen y sean quienes ofrezcan y aporten, ¿no? Las pruebas. No así el juez, aun cuando esté legislado. Dijo, esto se resuelve muy, muy fácil, simplemente no lo apliquen, ¿no? Yo, en mi experiencia, no he actuado pruebas de oficio, ¿no? Porque, a ver, tendríamos un serio problema, creo yo, eh, con las partes, porque de alguna forma parecería inclinar o debilitar la imparcialidad de la que el juez debe estar eh, premunido, no solamente al sentenciar, sino también en todo el desahogo probatorio, en toda la actuación probatoria, en todo el desarrollo de la etapa misma del juzgamiento. El juez ha de mantenerse imparcial. El hecho de efectuar algunos límites, señalar algunos parámetros, em, precisar, pedir precisiones, no significa a las partes, no significará pues que el juez vaya más allá de lo que corresponda, ¿no? Sino obedecer a las facultades que la ley le puede asistir con el único afán de que se centre un debate y no se pierda, ¿no? Sino más bien acopiar aquello que es materia eh, de las propias pretensiones que en su momento y al inicio las partes han ya expresado. Otro hecho, digamos, que podría generar los problemas en el juzgamiento es también el interrogatorio por parte del juez, ¿no? El interrogatorio por parte del juez. Esto sin duda hablábamos hasta hace un momento del interrogatorio cruzado y el desahogo de las pruebas por las partes, ¿no? Pero eh, también existe la posibilidad, excepcionalmente, de las pruebas, de las preguntas por parte del juez, ¿no? De los juzgadores, pero estos han de ser de forma excepcional, no para suplir algún vacío dejado por las partes, sino para efectuar algunas aclaraciones respecto de la información que las partes trajeron dentro de este sistema de audiencias. Reitero, no para llenar un vacío, porque porque allí sí considero que el juez habría perdido su imparcialidad, sino para efectuar algunas aclaraciones de aquella información, reitero, que ya se incorporó en audiencia, ¿no? Entonces, eh, no debe pretender el juez, pues, hallar las inconsistencias, verificar la credibilidad del testigo, permitir que el testigo explique sus inconsistencias, ni tampoco, como decía, cuestionar la credibilidad de éste, ¿no? Eso le corresponderá a las partes. Aquí cada quien tiene un rol. Por esa razón, estas preguntas realizadas por el juzgador solo deben ser de forma aclaratoria y de manera excepcional, sin pretender eh, ingresar al rol que le toca a cada una de las partes. Hay casaciones que ya tienen pronunciamientos al respecto y allí he citado la 553/2020 de Apurímac, de fecha 29 de enero del 2021, en la que se estableció que, si bien es cierto, el Código Procesal Penal no impone una limitación absoluta eh, al juez,
le autoriza dirigir la formación de la prueba, pedir aclaraciones o precisiones a las partes, así como ante lagunas relevantes, ¿no? Porque nos poníamos en el caso de las preguntas que pudieran ser objetadas, ¿no? Y eso lo conoce muy bien el doctor Mita, con quien alguna vez realizamos, ahora recuerdo, un curso en Colombia. Em, no puede, decía, suplir a las partes porque si no dejaría de ser juez, ¿no? Y se lo dice alguien que ejerce la judicatura, ¿no? A veces puede ser que estemos muy inquietos. Yo tuve en algún momento de mi vida como magistrada, de mi experiencia, también fui fiscal y entonces me quedaba de pronto mucho de mi función anterior, luego, para pasar luego a ser juez, ¿no? Entonces a uno le queda allí em, ese comportamiento o esa actitud persecutora de querer de pronto actuar como fiscal. Pero, insisto, los roles están debidamente delimitados. No, el juez no puede perder su imparcialidad y debe cuidar mucho que esto que le es facultado, la posibilidad de preguntar en juicio debe ser con mucho, milimétricamente medido por él mismo, ¿no? Entonces, solo acudir a ellas para una aclaración que incluso las partes podrían superar en el reexamen, ¿no? En el reexamen que ellos efectúan a las partes. Decía, por ejemplo, ¿qué pasaba si alguna de las partes objeta precisamente la pregunta del juzgador, del juez? ¿Quién va a resolver? ¿El propio juez? Fíjese esa suerte de contradicción que se plantea en esa etapa, ¿no? Esto de el afán de encontrar la verdad, lo cierto es que esto corresponderá siempre a las partes. Este sistema ha venido para tener definidos los roles de cada quien de los actores en un proceso, ¿no? Otro de los puntos que pudiera ser también una dificultad o un problema en el juzgamiento y que encuentra su fundamento en el Iurat Novi Curia es la desvinculación procesal, ¿no? Lo que decía al inicio, o en algún momento de mi intervención, decía, ¿qué ocurre si no había existido un serio control de tipicidad o una imperfecta imputación concreta que hace pues que se invoquen tipos penales que no correspondían? ¿Es inadecuado? Sí, pero también hay que tener en cuenta que una persona sometida a proceso penal lo es bajo una imputación concreta, hablo ya a partir de la acusación, lo es que tiene una imputación concreta de un fáctico que se ha subsumido en un tipo penal determinado, ¿no? Y su adecuación o no dependerá de lo acertado o no que sea una de las partes, que es el fiscal, ¿no? Que es a quien le asiste la mm, obligación de efectuar tipificar el hecho, ¿no? Entonces, sin embargo, es posible, dice la norma, que el juez pueda detectar esta situación y en el artículo 374, inciso 1, observa la posibilidad, si el juez observa la posibilidad de una calificación jurídica distinta, debe advertirlo al fiscal y también al imputado a efectos de que puedan ofrecer, o sea, lo tiene que advertir, lo tiene que hacer de conocimiento a las partes que está detectando, advirtiendo que aquí se plantea una calificación jurídica diferente y debe hacerse así de manera clara para efectos de que las partes conocedoras de ello puedan ingresar a un debate, ¿no? Y ofrecer tal vez pruebas si así lo estiman, ¿no?
el contradictorio debe ser clarísimo en ese sentido, ¿no? Eso es un paso previo a la desvinculación que en su momento pudiera efectuar el juez, ¿no? Porque el juez, detectado ello, ha de respetar. Si aplica una desvinculación procesal, debe respetar no solo este paso previo del contradictorio entre las partes, sino que debe tener en cuenta que al momento de aplicar la desvinculación, ha de considerar la homogeneidad del bien jurídico entre el delito acusado y el sugerido por el juez, además de tratarse de un tipo legal atenuado o agravado, según las circunstancias que consten, subsanando, y eso al final lo que haría es más bien subsanar la omisión del fiscal, que por por error o por las razones que tuviera, pues llevó a juicio un tipo penal que no correspondía, ¿no? La casación de Puno, el 650/2014, ya ha precisado. Y la coherencia entre los elementos fácticos y normativos para la correcta adecuación típica, ¿no? Solo así. Por ese tipo penal y por ese hecho. Sin embargo, el juez eh, tiene, según aparece en el propio ordenamiento, la posibilidad de esa facultad de desvincularse del tipo penal que pudiera resultar erróneo por parte del fiscal. O sea, detectan ustedes que ya hay una suerte de intromisión en este sistema, ¿no? De tal manera que, insistimos, no estamos pues frente a un claro y prístino sistema adversarial, ¿no? Entonces, la recomendación al juez al variar el tipo es porque se encuentra en una incertidumbre por la ineficiencia del Ministerio Público que hubiera dado lugar a la duda de él, ¿no? Y quiero, luego de presentar estas tres categorías que considero son importantes a resaltar. Prueba de oficio, yo hoy me permitiría añadir no solamente estos intrínculos o problemas que nos trae la prueba de oficio, el interrogatorio por parte del juez y la desvinculación procesal, sino también me permitiría comentar con ustedes también algo que yo veo con mucha preocupación, es la forma como hoy en día se vienen construyendo las imputaciones, ¿no? Y por eso muchos extrañan el antiguo sistema, ¿no? El hecho de que, permítame dejar de compartir, el hecho de que hoy en día decía, se construyen imputaciones sobre la base del imaginario, ¿no? Sobre la base de lucubraciones. Hay un profesor que yo cito, que además es un colega juez, a quien respeto mucho, que es el doctor Celis Mendoza Ayma, ¿no? Que seguro ustedes conocen bien porque es un gran expositor. Quien ha desarrollado propiamente es el tema de la imputación, sobre todo, él ha escrito sobre diversos temas, pero sobre la imputación, algo que me identifico mucho es cuando él desarrolla el tema de las imputaciones sobre la base de la pérdida de la objetividad, imputaciones subjetivas construidas sobre la base del imaginario, de las corazonadas, dice él, las imputaciones de pálpito, ¿no? Y es una seria preocupación que yo no creo que sea un problema del sistema. Este nuevo sistema
no ha venido para empeorar las cosas, sino para mejorarlas. Cada quien hará su evaluación desde el enfoque que lo quiera ver. Sin embargo, en lo que va de los últimos tiempos, pues hay severas críticas, ¿no? Severas críticas que no creo yo que se trate del sistema, sino propiamente de los operadores, ¿no? Me parece que va por allí el problema, ¿no? El problema más bien de quien responsablemente le correspondería construir una imputación seria, responsable, objetiva. A ver si dejamos de... hay algunos participantes que han dejado libre a el Zoom para otros. Pues bien, yo termino con ello, que forma parte de esta suerte de evaluación y deseo de mm, compartir con ustedes esas preocupaciones que nos ha traído este sistema, ¿no? Hace poco en la Católica se llevó a cabo una suerte de balance de este nuevo sistema y encontraba allí al doctor San Martín Castro y al doctor Gonzalo del Río Labarte, quienes también veían con mucha preocupación la forma como hoy en día estamos trabajando este sistema. Y yo me preguntaba si acaso es que el sistema ha fracasado. Y creo que el sistema no ha fracasado, ni tampoco el derecho penal ha fracasado. Creo que es un tema de operadores y también a esto debe sumarse sin duda la propia defensa, que considero yo que hay que ir afinando este tipo de situaciones y que valgan precisamente ese tipo de escenarios para compartir estas preocupaciones de este sistema que nosotros aplicamos en el día a día, ¿no? Pero vemos que a veces ya esto va rebasando aquello, creo yo, que un día por política criminal, por estrategias de reforma, se emprendió con mucha ilusión del respeto por los principios, que es un tema sumamente interesante también, que seguro que en otro momento van a abordarlo, pero yo termino con esto. La problemática que nos presenta la etapa de juzgamiento en estas categorías y que finalizo agregando esta seria preocupación del constructo fáctico que hoy se atribuye a una persona sometida a un proceso penal, con lo estigmatizante que puede ser someter a una persona a proceso penal, ¿no? Que recordarán ustedes las picotas públicas de la Edad Media, ¿no? Las picotas públicas eran una suerte de muros que se colocaban en las plazas públicas y allí estaban las personas, los delincuentes, se decía, ¿no? Y se les colocaba allí para escupirles, para decirles lo que quisieran, ¿no? Entonces, no se trata de eso. Si este es un sistema que lo que pretende es tener un soporte principista, pues apostemos por ello, ¿no? Apostemos por ello y llegamos a valer los derechos que correspondan. Bien, señores, yo con esto doy por concluida mi intervención. Es algunas ideas que tenía por compartir, propias de mi experiencia y de la formación que tenemos. Así que espero que recibir algunas preguntas si lo tienen a bien y si no, hasta otra oportunidad. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Emperatriz Pérez, muy agradecido. He escuchado de manera atenta. Agradecerle, mire, la gran cantidad de personas que nos acompañan acá por vía Zoom y por las redes sociales, cerca de un centenar de personas acá, 56, 57 ahorita, y también por Facebook. No sé, primeramente darle la posibilidad, si existe algún tipo de pregunta que quieran hacer, ¿me permite, por favor? Sí. Doctor Oscar Solimano, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Le doy el uso de la palabra para que le pueda formular a la doctora Emperatriz Pérez. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ishi. Muy agradecido por la oportunidad. Doctora Emperatriz, quería hacer una consulta. Me pareció muy interesante lo que usted señaló sobre el tema de las objeciones, que es una facultad que no tiene el juez. Pero ¿qué sucede cuando el juez es el que hace la objeción a la pregunta al abogado o al fiscal? En esa situación, ¿qué se puede hacer, qué se puede hacer en esa situación cuando el rol del juez no se está cumpliendo de una manera adecuada, sino que está de alguna manera asumiendo el rol de parte? Muchas gracias por la respuesta.
Bien, primero técnicamente eso pues, no es correcto, ¿no? Y bien hacíamos nosotros de señalar precisamente esas intromisiones, despojando o tratando de hacer el papel de fiscal o hacer el papel de abogado. O sea, el juez no puede perder la imparcialidad, no solamente decía en el momento decisorio, sino también en toda la conducción de la misma etapa, ¿no? Y en todas las audiencias, en todas las audiencias. Entonces, imagínese usted em, que el juez se convierta pues en una de las partes. Y planteaba precisamente el caso, ¿no? De la objeción que una de las partes pudieran plantear al, al juez frente a una pregunta de este. Porque es que de aquí el juez debe ser muy respetuoso, ¿no? Y no debe salir de aquello que le ha sido asignado, su rol de juez y su rol imparcial. Entonces, no ha de ingresar, efectuar preguntas. Imagínate, ¿cómo resuelves la objeción de tu propio tú mismo como juez, o lo que usted plantea es, ¿cómo me decía usted que el juez objete? Eso no tiene pues cabida en este sistema, ¿no? No tiene cabida que el juez pueda objetar. Lo que sí el juez, y tal vez valga la aclaración, es que el juez en la dirección del debate tiene la facultad de centrar el mismo, pero es obvio que no puede objetarlo. Eso es incorrecto, porque eso es una facultad que le asiste a los abogados, que le asiste al fiscal, que le asiste a las partes finalmente. Ese es un sistema de partes y no depende del juez. El juez está allí para ser el árbitro. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si me permite que hay una pregunta de Facebook, doctora. El doctor Vladimir Galarza, primero felicitarle por la excelente ponencia y le manda saludos por el Día de la Juez Internacional el día de ayer. Muchas gracias, doctor Vladimir, por hacer este recuerdo. Dice acá, voy a tratar de resumirle su intervención. Usted habló al principio sobre el principio de inmediación, que había estado adecuándose a los nuevos estándares de la modernidad, etcétera. ¿Considera usted que la inmediación debe mantenerse para determinados delitos o procesos? Bien, mire, bien, yo les voy a decir con toda sinceridad aquello que en la realidad vivimos. Dije al inicio que la inmediación se había relativizado a partir de un fenómeno extrapenal, ¿no? Que era el COVID. Y que más bien la virtualidad vino para quedarse, ¿no? Entonces, eh, cuando esto no funcione, cuando el sistema no nos sirve, me refiero al sistema, a la tecnología, a nuestro Internet, cuando nadie lo escucha, nadie lo ha entendido, pues ahí usted no está garantizando nada. Allí el juez tiene que tomar las medidas necesarias. ¿Y cuáles considero yo? A partir de mi propia praxis. Es que si yo no le escucho nada, si esto no marcha, esto no sirve, pues la tendremos que hacer de forma presencial, ¿no? La inmediación no se pierde porque yo estoy en la sala de audiencia y lo veo, veo cómo usted puede transpirar. No, la inmediación no se perderá en la medida en que usted fue claro, en la medida en que ese testigo pudo ser correctamente interrogado, pudo transmitir, pudo efectuar sus respuestas, todas las partes preguntaron, se sometió ambas partes, hubo un contradictorio porque cada quien efectuó una pregunta. Si eso se satisface, entonces la inmediación se mantendrá, aún con la tecnología. Muchas gracias, doctora. Acá hay una consulta, pregunta de la doctora Lucero Césped. Bueno, dice, doctor Ishi, primeramente felicitarla por la clasificación de Alianza. Bueno, gracias por eso. Pregunta el tema, usted cuestionaba el tema de la prueba de oficio, que quiebra la imparcialidad, dice, ¿no? ¿Considera que es un rasgo del sistema inquisitivo o es una idea de búsqueda de justicia? Bien, yo lo he desarrollado, ¿no? Precisamente como uno de los puntos que detecté existe una problemática y creo que traté de abundar al respecto, ¿no? O sea, es que si son las partes quienes deben probar, si son las partes a quienes le asiste el derecho de ofrecer,
si ese es un sistema de partes que hace el juez disponiendo pruebas. Se convertiría en una parte más, ¿no? Ese es lo que yo pienso. Ese es mi criterio. Por eso es que yo no lo aplico y con ello no cometo una falta administrativa, porque esta norma no está hecha para obligar al juez que lo haga, sino está allí como una facultad, ¿no? Entonces, les decía, en lo que va de mi experiencia, yo llevo más de 30 años en esto. No lo hago este nuevo sistema lo apliqué desde Ica, Cañete, la Nacional y luego en el Callao. No lo hago porque considero y soy respetuosa de mis propios principios y los principios que nos asiste a todos, y es que esto corresponde a las partes. Muchas gracias, doctora. Y no sé si me permite la última pregunta, lo que pasa es que ha sido bastante activa por las redes sociales, les agradezco a todos los que participan. Luis Rodrigo Mita Peña pregunta tema interesante, ¿no? Dice, como un tema de tránsito y no propiamente dice etapa de juzgamiento, ¿qué opinión le merece el tema de la impugnación del auto de enjuiciamiento a propósito de la imputación necesaria que regula dicha norma y lo que hacía referencia al doctor Celis Mendoza, nuestro amigo Celis Mendoza, ¿no? Entonces, dice, como es de tránsito, pero pregunta, dice, ¿no? La impugnación del autoenjuiciamiento, ¿qué opinión le merece? Dice, doctor. Uy, ¿verdad? Es un tema bastante sensible. Es un tema bastante sensible y yo me he permitido al final de mi intervención desarrollar algo en lo que yo considero hay que ser sumamente exigente, ¿no? Sumamente exigente. Em, si no tenemos precisiones en el fáctico y se construye sobre el imaginario, se construye de manera subjetiva, se construye por corazonada, porque yo creo que eso fue así, porque a mí me late que eso se desarrolló de determinada forma, estamos arruinados. Yo creo que ahí hay que manejarse con muchísima seriedad, hacer uso de todos los medios que asisten a que ha contemplado nuestro ordenamiento, que permita que cada vez podamos exigir y reclamar a quien corresponde que esto se haga con la debida seriedad. Correcto. Muchísimas gracias. Creo que está todo. Doctor Solimano, disculpe, usted había levantado la mano, creo, del Ministerio Público o se le Sí, quedó. doctor Ishii, no sé si puedo hacer una pregunta adicional. Sí, la de cierre, por favor, para no quitarle mucho tiempo a la doctora Emperatriz, mil disculpas. Sí, doctor Oscar, le escuchamos. Gracias. Muchas gracias, doctor Ishii. Doctora Emperatriz, quería saber su opinión sobre el tema de la conclusión anticipada. Em, Me parece que se requiere una regulación de la forma como se viene desarrollando, porque en la práctica pareciera que no está funcionando muy bien. Por ejemplo, estoy viendo un caso donde, por ejemplo, el abogado del imputado cuestiona un agravante después de la acusación. Inmediatamente después se produce la sentencia conformada sobre esa agravante que cuestionó, y después de la sentencia y de acogerse al beneficio de la reducción, apela por esta misma agravante. Entonces, me da la impresión como que se estuviese desnaturalizando el sentido de la conformidad de la sentencia en cuanto a los límites sobre los cuales debería haber un consenso, y que en la práctica pareciera que se utiliza de una manera no muy adecuada de acuerdo a la naturaleza de la institución procesal. No sé si es que usted nos podría dar algunas experiencias o su opinión o algunos alcances sobre la regulación que existe o sobre la práctica, cómo se viene desarrollando. Muchas gracias. Bien, va de la mano con un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, ¿no es así? Entonces, también al inicio del desarrollo de la etapa de juzgamiento abordamos el periodo inicial, en el que obviamente encontramos esta categoría, ¿no? La conclusión anticipada de juicio, que me exonera de probar.
Yo allí lo que eh, considero como parte de una buena praxis es que eh, la persona sometida a juicio tiene que tener reglas claras al respecto. Él no conoce de derecho, pero aquí tendríamos una gran dificultad si el abogado no lo preparó o que conjuntamente no lo decidieron, sumado a que no pudiera existir una, no se hayan impartido reglas claras por parte del juzgador. El encausado debe saber con claridad qué cosa es una conclusión anticipada, no por un tema jurídico, sino es por una conveniencia de él. Y partimos además de que admitir cargos, ¿no? Admitir cargos implica pues que yo soy consciente que soy responsable del hecho. Empezamos por allí, ¿no? Cómo está regulado? A mí me parece que es una categoría importante en la medida en que alternativamente nos va a permitir que obtengamos un beneficio incluso en ese estadio, ¿no? En esa etapa de juicio, porque hemos tenido etapas previas en las que también hemos gozado de algunos beneficios. Pero fíjense, aquí tenemos como un salvavidas adicional, ¿no? En el que bien puede ser aprovechado. Lo que ocurre es que en la praxis diaria yo veo que el encausado no está preparado, no sabe de qué se trata, el abogado no lo preparó. em, y muchas veces juega con su futuro, porque sabiéndose responsable y de pronto aconsejado por la defensa de no aceptar por no aceptar, porque por allí si de pronto ocurre algo puede ocurrir y no te van a condenar, ¿no? Pero yo creo que esta debe también ser asumida con una decisión con mucha responsabilidad, que está en el ordenamiento. Yo no sé si haríamos alguna modificación al respecto. No, aquí se trata simplemente, para no abundar y darle vueltas al asunto, es de dar las reglas claras. Que las reglas tienen que ser claras a efectos de que esa persona sepa que tiene esa última posibilidad y que debería aprovecharla si considera que es responsable del hecho. Y que con su abogado, y que su abogado también debe estar debe haberlo orientado perfectamente para efectos de ya emitir, decidir de entrada, ¿no? Decidir de entrada y tener las cosas claras y no generar dilaciones. Miren lo que hacemos a diario cuando tenemos inicios de juicio en el antiguo sistema. Los vemos que dudan tanto que lo primero que se nos viene a la mente es decirles, doctor, acusado, piénselo bien porque esta oportunidad no se repite y dejamos unos días, posponemos, suspendemos la audiencia para la siguiente a efectos de que usted pueda decidir. Yo considero que si esa decisión ya se viene tomada desde el inicio del juicio, sería más recomendable. Gracias. Bueno, ya quería agradecer, reiterarle nuevamente nuestro agradecimiento a la doctora Emperatriz Pérez por su brillante exposición, ver la cantidad de gente que nos acompaña, doctora, las preguntas que ha generado y se han quedado otras ahí en el tintero, pero ya estamos con el tiempo de sobrevencido, no queremos abusar de su gentileza. Invaluable, obviamente, todo su aporte, su experiencia, ¿no? Su capacidad de síntesis, muy agradecido. Tenemos un pequeño presente que no sé, don Daniel, se puede pasar para que la doctora o para que el público vea lo que hemos preparado humildemente para la doctora Emperatriz Pérez, por favor, don Daniel. Muchas gracias, doctor. Sí, gracias. Doctor, un pequeño presente de sus amigos del Ilustre Colegio del Callao, muy agradecido
de mi parte y quería cederle la palabra al señor decano para que pueda cerrar, ¿no? el evento y también para... Doctora, tan excelente ha sido la ponencia que se han pasado varias veces para el reconocimiento que le está ofreciendo el colegio. A nombre de la Junta Directiva y el mío propio, doctora, porque me encuentro reunido con varios directivos que le hemos escuchado atentamente, reiterarle nuestra gratitud y vamos a tomar su palabra para que el doctor Ichi la pueda convocar en otra oportunidad. Infinitas gracias. Señor decano, para mí las felicitaciones a ustedes más bien por organizar este tipo de eventos que ya eran tan necesarios y considero necesarios en cualquier em, evento o de esta naturaleza. Lo único que hará será ponernos en mejores condiciones, no solo para ejercer la defensa, sino para conducirnos como jueces, como operadores jurídicos en general. Y estas son tan necesarias, que de verdad, y como lo dije al inicio, los felicito muy de veras por haber iniciado este decanato, que bien se lo merece, con ese tipo de eventos académicos. Y sin duda tiene usted un inmenso colaborador que es el doctor Ichi, de quien conocemos su gran capacidad académica. Así que los felicito muy de veras, les agradezco nuevamente esa gentil invitación. Bueno, bendiciones con todos, muy agradecido. Nos vemos el día jueves con su venia, señor decano. Muy agradecido, doctora Emperatriz. Dios lo bendiga. Muy buenas tardes. Permiso. Gracias. A usted, doctor, gracias. Un abrazo Gracias. grande. Permiso.